Bueno, continuemos. Necesitaba conectar el computador, se iba a descargar y también es mejor hacer un video o el video en dos partes para que no quede tan largo. Aquí vemos los resultados para diferentes tipos de formas esféricas. Entonces tenemos la esfera rígida, la sólida elástica, la esfera, el cascarón esférico con, pues, vacío y lleno de aire. Y en este caso la señal incidente es una señal seno, y los objetos están en free field. Vemos que el comportamiento del eco es diferente, ¿sí? Es lo que nos interesa. Vemos que estas dos son iguales, lo cual indica que el aire se comporta como si fuera vacía por dentro la esfera. Y a la derecha podemos ver el mismo proceso, pero ahora usando un pulso Richter. Entonces, si comparan las señales entre la izquierda y la derecha, van a ver que las ondas cambian un poco dependiendo si se utiliza una señal senoidal o una señal Richter como señal incidente. Si utilizamos o si colocamos las esferas sobre el fondo del mar y usando un pulso Richter, y aquí vemos el ángulo de inclinación entre la onda incidente y el fondo del mar, que se llama grazing angle, pues vemos que ahora aparecen unas ondas que no aparecían cuando estábamos en free field. Aquí tenemos nuevamente la esfera rígida, la sólida, etcétera. Esta primera es simplemente, no tiene en cuenta ningún parámetro físico, es como si tuviéramos una esfera ideal en, sobre el fondo del mar. Y luego podemos comparar el eco de cada uno de los cuatro casos, tanto en free field como sobre el fondo del mar. Aquí vemos en naranja las ondas adicionales que aparecen debido a la interfaz agua-sedimento del fondo del mar. Y lo mismo podemos hacer con los otros casos. El caso de la esfera sólida, vemos que la señal naranja presenta más oscilaciones, y en el caso de el cascarón esférico lleno de fluido, vemos también que la señal naranja presenta más oscilaciones. Am, Antes de presentar el trabajo futuro, vamos a mostrar un par de unas cuantas diapositivas que no mostré en la presentación en vivo porque no había tiempo. De hecho, me pasé y me llamaron la atención por eso, pero no me di cuenta cuando me había pasado. Y es que ya usando eh, una señal chirp con cada uno de los cuatro casos, se pueden ver algunas características interesantes en los tres dominios, tiempo, frecuencia y tiempo, frecuencia. Entonces aquí tenemos el eco usando una señal chirp cuando el target es una esfera rígida. Aquí vemos el eco cuando el objetivo es una esfera sólida elástica. Aquí vemos el eco cuando la esfera está vacía. Y aquí vemos el eco cuando la esfera tiene agua por dentro y pues a simple vista se ven diferentes. O sea, que sí podríamos pensar en una clasificación utilizando este tipo de datos. Aquí abajo ven pues, más características del escenario. Y si lo vemos en frecuencia, aquí vemos el caso de la esfera rígida, vemos que tiene unas oscilaciones. eh, si no tuviera estas oscilaciones, si fuera completamente lisa, esta sería la representación en frecuencia de la señal chirp. ¿Sí? Porque aquí no se alcanza a ver, está muy pequeño, pero va entre 30 y 160 kilohertz. Pero entonces el eco que devuelve la esfera rígida modifica un poco esa señal en frecuencia. Y ahora si la esfera es sólida y elástica, pues cambia aún más la representación en frecuencia y vemos que todavía nuevamente es diferente si es un cascarón vacío o si es un cascarón lleno de agua. Y si ahora hacemos la representación en tiempo-frecuencia, pues vamos a ver nuevamente algunas diferencias que nos permitiría llevar a pensar que sí se puede hacer algún tipo de clasificación también en este dominio. Vemos el caso de la esfera rígida. Aquí esta división tan drástica, repentina, no sé si es un error en el código, pero bueno, me toca revisar, porque lo que está diciendo aquí es que a partir de este instante aparecieron súbitamente un montón de frecuencias.
hay como una transición, como sucede en el resto de casos. Pero bueno, vemos que el tiempo-frecuencia del eco está muy definido. De hecho, si uno grafica la representación en tiempo-frecuencia del chirp, ve casi exactamente lo mismo sin este pedacito de acá. Y lo ve completamente bien definido y sin esta división a la izquierda. Pero vemos que a medida que cambiamos el target, aparecen y desaparecen ciertas características que pues, nos indican que este es otro tipo de representación que permitiría la clasificación. Volvamos entonces al trabajo futuro. Eh, en primer lugar, sería interesante mm, buscar o implementar otras representaciones en tiempo, frecuencia, tal vez van a entregar más información o una información diferente. Comenzar ya con la etapa de clasificación, en primer lugar entre rígido y elástico, ¿sí? Para diferenciar entre piedras y objeto hecho por el hombre, pero ahora usando un chirp, obteniendo datos, generando datos para una señal incidente tipo chirp como la del proyecto, usando las características reales del proyecto, y en los dos escenarios, en free field y sobre el fondo del mar, a ver, para saber cuál es el impacto de este escenario en el eco. Esta parte está relacionada también con la clasificación, pero ahora de alguna manera indicándole a la clasificación eh, ciertas propiedades del modelo físico, que no sea solamente la clasificación basada en la imagen, sino en la imagen y además el modelo físico, porque todos esos ecos que les he mostrado, pues tienen un montón de ecuaciones detrás que pues aseguran que corresponde al eco de cierto objetivo. Entonces, esa información, esas ecuaciones se podrían implementar de alguna manera en la clasificación para mejorarla. Ah, también me interesa pasar de la esfera al cilindro. Las ecuaciones, los modelos son parecidos y me interesa hacerlo sobre todo porque voy a obtener datos, espero que pronto, para targets, objetivos cilíndricos, no esféricos. Y aquí hago explícito que me interesa el modelo analítico precisamente también para poder de alguna manera incorporarlo a la clasificación. Y además de obtenerlo de manera analítica, este eco, también me interesaría obtenerlo utilizando elementos finitos, un software de elementos finitos, no solamente para el cilindro y la esfera a modo de validación, sino que esto me permitiría obtener ecos para, por ejemplo, la mina tipo manta, que si se acuerdan eran como una especie de cono truncado, porque aparte de la esfera y del cilindro no hay más modelos analíticos exactos. De hecho, solo hay modelo analítico exacto para el cilindro infinito. Si ya tenemos un cilindro finito, como es el caso en la vida real, hay modelos analíticos aproximados. Pero si me interesa obtener el eco de otras formas, ya, no, ya me tocaría utilizar este tipo de modelos de elementos finitos. Y después de eso comparar los ecos reales y sintéticos de las formas cilíndricas, de los targets cilíndricos. Finalmente, algo en lo que estoy pensando, que debo pensar, es cómo implementar esos modelos analíticos o elementos finitos para el caso de objetos parcial o completamente enterrados. Ya he encontrado algunos papers que hablan al respecto, a papers que implementan modelos analíticos, pero todavía no está tan claro, no está tan clara la situación. Y bueno, aquí encuentran las referencias de los papers que he consultado. eh, así se van a dar cuenta pues, de las fechas, desde cuando se viene trabajando este problema. La clasificación en baja frecuencia es algo más bien reciente. Y bueno, espero que hayan disfrutado, hayan aprendido un poco y nos vemos en un próximo video.